Sí, buenas tardes a todos. Empezamos con esta actividad del Silva Internacional, esta mesa que se llama Fuera de Sistema. Lo primero que voy a hacer es presentar a los escritores que van a participar. Tenemos, María Sonia Christoph, que nació en Trelew en 1965. Es autora de Falsa Calma, Desubicados, Bajo Influencia, Inclúyame afuera y Más de Época. Publicó también 3 antologías cuyos ejes centrales se vinculan con su propia narrativa: Acento extranjero, Idea crónica y Pasaje a Oriente. Da clases en la Universidad Nacional de las Artes, UNA, y en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Sus textos han sido también traducidos en alemán, inglés, francés, italiano, sueco y árabe. Carlos Busquet, que está acá a mi lado, nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, en 1970 y actualmente vive en Buenos Aires. Produjo los programas de radio Vidas Ejemplares, El Otoño en Pekín y Prisionero del Planeta Infierno. Colaboró en la revista El Ojo con Dientes. En 2009 fue finalista del Premio Ralde de Novela con Bajo este Sol Tremendo, que se publicó en Anagrama y fue traducida a varios idiomas. ¿Escuchan bien? Porque está bajito el micrófono. Bien, y fue traducida a varios idiomas Bajo este Sol Tremendo. Este año acaba de salir en febrero Magnetizado, que es un libro de no ficción, una historia real con ecos de A Sangre Fría de Truman Capote. Carlos estuvo en el penal de Seiza y entrevistó a Ricardo Melogno, que fue un asesino serial de taxistas en los años 80, en plena dictadura. Mató a 4 taxistas con un disparo en la cabeza por la espalda. Y finalmente tenemos a Ai Shi, que es el seudónimo de Ai Guozhu. Pido perdón si no pronuncio bien. ¿Cómo? Ai Guozhu. Ai Guozhu. Bueno, esto complicado. Disculpas. Un escritor nacido en la ciudad de Ruiyang, provincia de Jiangxi, en 1976. A los 18 años entró en la escuela de policía y al graduarse ejerció 5 años en un pueblo de provincia. Sus relatos, que suelen incluir una pequeña trama policial o sórdida sobre el fondo aplastantemente monótono de un pueblo de la China profunda, llevan la marca de esos primeros años de formación en los que Ai Shi todavía ni siquiera sabía que iba a ser escritor. A los 26 años renunció, se mudó a la ciudad y pasó por diferentes trabajos como periodista y redactor, haciéndose cargo de la revista bimestral Tian'an. Publicó 2 recopilaciones de cuentos, Cuentos Grises y El pájaro me vio, también la novela Y ahora, ¿qué debo hacer?, y Una pizca de maldad por Adrián Hidalgo, es una novela publicada el año pasado, 2017. Okay. Ahora les voy a... Ahora les voy a, porque yo no sé si todos han leído, aunque sea por lo menos alguno de los libros de los autores que están acá, voy a hacer una presentación muy comprimida de qué van algunos de los libros de estos autores y paso a la primera pregunta para que ellos puedan hablar. Empiezo con Carlos. En Bajo este Sol Tremendo los personajes están todo el tiempo fumando marihuana. Sobre todo el protagonista, Setarti, que hace 6 meses que está sin trabajo. Lo echaron por falta de iniciativa, conducta desmotivante, y ya le queda poco de la indemnización que cobró. En el primer capítulo está fumando porro y mirando un documental de Discovery Channel cuando recibe una llamada desde La Pachito, Chaco, en la que le informan que su madre y su hermano han sido asesinados a escopetazos. Viaja al pueblo para hacerse cargo de los cadáveres. La geografía es inhóspita, sol castigante, casas rajadas, barro y pozos negros. Hasta el militar retirado que lo llamó desde La Pachito, Duarte,
albacea de Daniel Molina, el marido de la madre de Cetati, fuma marihuana. Completa el cuadro de personajes Danielito, también huérfano como Cetati, otro que fuma porro mientras mira Animal Planet. Duarte, que no da puntada sin hilo, sabe que Molina tenía un seguro de vida de la obra social de la Fuerza Aérea a nombre de la madre de Cetati y lo embarca el protagonista en la empresa ilegal de intentar cobrar ese dinero. En Magnetizado, que es un libro que está construido a través de entrevistas, recortes de diarios, informes de forenses y también clínicos, psiquiátricos, o perfiles más que informes psiquiátricos. Se trata, bueno, de Ricardo Melonio, como lo había comentado, un adolescente, un posadolescente en los años 20, tenía más o menos 20 años cuando mató a 4 choferes de taxi. Cito una frase que le dice Ricardo Melonio a Carlos: la maldad está en uno, no en la religión. La persona que tiene un costado oscuro no necesariamente tiene que ser un malvado en su vida. El concepto de que yo, para adorar a Satán, tengo que ser un hijo de puta es un concepto cristiano. Es como decir que la juventud se va a la mierda porque escucha rock and roll. Se va a la mierda por otras 1000 cosas, no por el rock and roll. Ahora paso a por lo menos 2 de los libros las últimas 2 novelas de María Sonia. Empiezo con Inclúyanme afuera. Bueno, un personaje femenino, una intérprete simultánea y una saboteadora de bajo perfil, le muerde la cola a la lengua suelta al simulacro de conversaciones vacuas. Mara, la protagonista, el personaje en cuestión, llega a Luján para trabajar en el Museo Udaondo. Su plan es hablar lo mínimo e indispensable, no preguntar. Ejercitar el arte de callar en interacción con el mundo por lo menos un año. Nada más. Pero hay más. Hay un proyecto minuciosamente calculado. 2 caballos exhibidos en el museo que Mara se encarga de arruinar. Leo una partecita. Nunca estuvo tan cerca de un caballo, ni vivo ni muerto, ni embalsamado. Pensar que como ella anduvieron de un lado a otro durante años y ahora quedaron inmóviles en una sala. Paradójico tributo. No hubiese querido otro. La verdad. Su experimento en la imposibilidad surgió de hecho a partir de una de las fuerzas más potentes de este mundo, la saturación. Llegó a este pueblo implacablemente hastiada de lo que dejó atrás. Les preguntaría si no fueran caballos y si no estuvieran embalsamados, si lo mismo le pasó a ellos, si también, como ellas, son resabios de un cosmopolitismo herido. En Mal de Época confluyen, o hay, si se quiere, 2 flujos narrativos. El relato de FG, un muchacho que por el documento nació en Catamarca, pero él dice que viene de Irak o de Siria. Nunca queda claro de dónde viene, una pregunta que es muy común y, si se quiere, una obsesión en países donde tiene un protagonismo especial las corrientes de inmigrantes, ¿no? De dónde venimos. Es decir, lo único que podemos decir es que viene de la guerra y que maneja un lenguaje casi bélico. El otro flujo narrativo es el libro inconcluso de un escritor o escritora que viaja a la ciudad francesa de Bordeaux para encontrar pistas de Albert Dada, un célebre paciente psiquiátrico del siglo XIX que padeció la locura ambulatoria y la compulsión a la fuga. Voy a Una pizca de maldad de Aiji. Queriendo ocultar, uno revela más, dice el narrador y protagonista de Una pizca de maldad, un adolescente desencantado y cínico que podría ser equivalente al Raskolnikov de Crimen y Castigo de Dostoyevsky en la China del siglo XXI. Él dice que está estudiando para ingresar a la universidad, aunque en verdad pierde el tiempo paseando o durmiendo. Cuando se refiere a sus compañeros reunidos delante de las aulas, dice: si uno miraba de cerca, podría distinguir en sus ojos el terror y la inquietud.
Solo yo estaba como fuera de todo. Permanecía de pie a un costado, sin acercarme a nadie. El protagonista mata a una compañera, quizás la única que se preocupa auténticamente por él. Leo otro fragmento de la novela, el momento en que la mata. El terror es la única emoción que resulta imposible de adulterar. Evidentemente había subestimado la fuerza y tenacidad de su resistencia. Le murmuré rápido al oído: sé buenita, te lo ruego. Y cuando ya la mató, cuando ya está huyendo e intenta tomar un tren, está entrando en la estación, agrega con un humor negro: estaba furioso con la muerta. Si ella no se hubiera retrasado, yo estaría hace rato ya arriba del tren. Sin embargo, considerando que estaba muerta, tampoco tenía mucho sentido. Bueno, ahora los dejo hablar a ellos. Es evidente, pero hice esta introducción porque me parece que los tres, con las diferencias que se irán revelando, comparten un gusto por personajes que por voluntad, por decisión o por desidia están como fuera del sistema o intentan estarlo. Entonces mi pregunta es: ¿por qué les gustan este tipo de personajes? Quizás en algunos casos incluso son personajes desesperados. Este tipo de narraciones protagonizadas por personas que no están cómodas en el sistema, dentro del sistema, y que tampoco están muy cómodas fuera de él. Bueno, bueno, si querés arrancar. Bueno, sí, está un poquito bajo el micro, pero ¿se escucha bien? ¿Qué sé yo? Y porque en general, si vos planteás una novela acerca de un tipo que saca un crédito del banco hipotecario y paga todas las cuotas y se queda con la casa, medio como un embole, ¿no? Entonces, por ahí cuanto más inusual la experiencia te trae un mundo un poquito más nuevo. En general la gente es un embole y hasta la gente interesante es un embole, y hay como un recorte de la existencia que es interesante de algún. Entonces creo que por eso, solo por el mero interés, porque si no nos interesaría todo. Entonces, no sé, algo que se distinga y que te... Aparte todo el mundo es marginal para dentro de uno. Entonces siempre vas a sintonizar con lo peor. Te haces el que perteneces, el que estás, pero para pertenecer, para estar, sacrificas mucho. Entonces toda esta gente en realidad lo que tiene es que han vivido experiencias con las que uno en algún momento ha fantaseado, ¿no? Y por eso se escribe, digo yo, por incapacidad de vivir. Hola, como que no anda, ¿no? Sí, parece que no anda, pero anda. Escuchan. Es como cuando el aire acondicionado está en 25, sí, ¿viste? Okay, claro. ¿Para qué está? Okay. No, bueno, creo que realmente es por estaba pensando, en realidad le dejé acá, tengo que pensar esto. Silvina nos mandó así, no mandó nada antes, tipo, ¿viste? No sabemos qué va a salir. Y viste, uno escribe las novelas por una serie de cosas y después pasan los años y te preguntan por qué escribiste eso, y esto es acertado, por supuesto, pero creo que por pulsión, ¿no? O sea, sí, porque me resulta más... Voy a decir un lugar común aterrador, pero realmente pienso la escritura como un ejercicio crítico. Quiero decir, no me interesa entretener al lector, no me interesa estudiar cuestiones morales, en todo caso, sí cuestiones políticas, ¿no? Entonces digo, me interesa la literatura como un ejercicio crítico, lo que no quiere decir, ay, ahora toda una seriedad, o sea, me encanta, qué sé yo, armar una voz llamada personaje, pero creo que escribo solamente para poder soportar yo
lo insoportable de la existencia, del estado de las cosas en el mundo, entonces no podría escribir otra cosa, no podría escribir, digamos, el ejercicio crítico implica siempre estar un poco afuera, y además creo bastante en todos los gestos, digamos, en esa línea creo bastante en todos los gestos de sustracción, ¿no? Tampoco me gustan los personajes que, digamos, se van del sistema para armarse su Arcadia, ¿no? De que ya no hay Arcadia posible, y creo que es por eso un poco, ¿no? Podemos seguir hablando, pero al principio...很荣幸和两位同行在一起做活动。我的理解就是为什么会写体系之外的人，我理解是就是这个社会上的多余人越来越多，主要是随着时代和科技的发展，我们这个时代出现了越来越多的没有用的人。Hola. No, con este me Hola. Es un gran honor poder estar aquí con los dos escritores. Primero es que en el mundo actual hay cada día más personas sobrantes que no son inútiles, y cada vez con el avance de la tecnología y el tiempo, por eso en esta sociedad hay cada vez más personas inútiles. 特别是机器，就是我家里现在有一个扫地机器人，它自己我离开家里以后，它自己就会工作，所以有了这个扫地机器人，这个很便宜。之后呢，我就家里再也不用请家政来打扫卫生了，而且我发现我的长辈，比如说我的母亲，我家里有洗衣机，但是他们在洗衣服的时候，或是为亲属洗衣服的时候，他们还喜欢用手洗。我就问，洗衣机比你洗得干净，洗衣机已经能洗了，为什么你还要用手洗？他就说洗衣机洗得不干净，但是我认为洗衣机是要比他人工洗的要干净一些。他们之所以这样说，是害怕洗衣机取消了他们的工作，他们感到惶恐。En la casa del autor hay una máquina de barrer automático, y cada día puede usar eso para limpiar su casa, y no se necesita, por ejemplo, buscar a una trabajadora para trabajar ahí ella, y esa máquina es muy parada en China. Y además en su casa su mamá, aunque ya tenemos lavarropa en cada casa, pero su mamá siempre usa a mano, lava sus ropas. Por eso pregunta a su mamá por qué no usa lavarropa para limpiar las ropas, pero su mamá dice que cree que a mano es más limpio. Por eso cree que esos trabajadores temen que las máquinas pueden reemplazar sus trabajos. 在中国已经出现了自动就是机器自动送快递的，这个已经出现了，就是这意味着快递员就很多快递员要消失了，然后这个社会上会出现越来越多的他没有用处的人，就是有一句古话说游手好闲乃万恶之源，可能就会出现更多的社会问题，当然我这个说不太公平，但是从客观事实上说应该是这样。Y ahora en la sociedad de China cada vez hay que se pueden mandar sus objetos. Por ejemplo, una persona compra por internet y esa tienda puede automáticamente mandar a su casa, y no se necesita, por ejemplo, un trabajador para mandar a su casa. Y por eso el autor cree que en el mundo hay cada vez más personas inútiles,
Y eso, según dicho de China, los que no trabajan sin trabajo pueden causar más problemas, aunque quizá no es más absoluto, pero puede causar una pregunta, un problema. Gracias. Otro punto que yo encontré de coincidencia entre los tres es que en sus novelas hay movimientos, hay viajes, hay fugas, hay huidas, hay desplazamientos. Rara vez sus personajes están quietos en un lugar, como si de cierto modo estuvieran queriendo sugerirnos que la quietud o el estar en un sitio es un problema de los normales, más allá de las personas convencionales, ¿no? De lo que se entienda por normalidad en cada caso. ¿Es una condición para ustedes el movimiento, el desplazamiento en este tipo de personajes raros, outsiders, marginales, inútiles, si incorporamos la palabra que puso en juego, o sobrantes de la sociedad? ¿Es indispensable esta condición del movimiento para este tipo de personajes? ¿El moverse es una manera de burlar el sistema? No, al sistema no lo podés burlar de ninguna manera, no hay manera de que burles. Lo que pasa es que el mismo sistema te saca. Un amigo mío decía, desde afuera, que a la larga el sistema te pone en el lugar que te corresponde, y a veces ese lugar es, y ni siquiera afuera, porque tampoco estás afuera, no lo podés burlar y no podés estar afuera, porque estaría buenísimo estar afuera del sistema. Lo que pasa es que en todo caso te quedás afuera de los beneficios del mismo, pero es imposible escapar. Y en mi caso el movimiento, porque me gusta, a mí sí me gusta entretener al lector, por una cuestión de que odio que no me entretengan. Entonces el movimiento sirve para eso también, porque si tenés un tipo sentado mirando una pared, lo más probable es que lo único que puedas contar son las cosas que piensa el tipo, y en general la gente no piensa cosas interesantes, así que salvo que seas un tipo con un genio destellante, lo que puedas contar sobre una persona mirando una pared es francamente un embole en el 96% de los casos. Entonces creo que el movimiento siempre es saludable, siempre da aire, siempre refresca, siempre entretiene. Y por otra parte, el movimiento es fruto del desequilibrio también, ¿no? O sea, para que algo se mueva tiene que ponerse en juego una serie de desequilibrios, así que creo que tiene que ver con eso. Y porque mientras te moves pasan cosas. Puedo ampliar si hay. Sí, en un punto me parece que se arma, ¿no? Esa dinámica de ¿no? Yo estaba pensando por ahí, mi primer libro es una no ficción donde recorro algunos pueblos olvidados, justamente caídos del sistema, tanto comunidades, por las privatizaciones petroleras de los 90 en la Patagonia, y precisamente ahí hay muchos personajes estáticos. Básicamente lo que se juega es precisamente una especie de lógica de pesadilla que hace que ellos no solo hayan perdido su trabajo, sino que no puedan moverse, ¿no? Porque por ahí uno está acostumbrado a pensar por ahí si viene desde, o si tiene acceso a ciertos bienes culturales y económicos, es donde no funciona, es donde hay que irse y moverse, ¿no? Como la lógica del pionero, vamos a mejorar, nos movemos para mejorar. A mí me parece que al contrario, la quietud es interesante porque de alguna manera está diciendo no hay mejora posible, ¿no? Y no hay afuera posible. O sea, por lo menos en toda mi narrativa el movimiento es totalmente en vano.
El personaje al que hacía alusión recién Silvina, que se llama por unas siglas, el de mi última novela, es un personaje que circula por la ciudad desaforadamente, incluso en un momento no solo circula por la ciudad, sino que se va a Misiones, simplemente porque llevado por el puro significante, porque anda circulando por la ciudad, en un momento pasa por Retiro y ve un cartel que dice Misiones, y él está convencido que tiene una misión que cumplir, aunque no se sabe bien cuál es. En ese punto él no sabe bien cuál es, y la novela misma, por lo menos para mí, sigue siendo ambigua en el sentido de que todavía no terminé de decidir si el personaje realmente hace esos viajes o está jugando unos videojuegos. O sea que probablemente quizás este personaje en realidad esté todo el tiempo sentado en un locutorio de mala muerte sin moverse, mientras cuenta que se mueve. Entonces me parece que esos dos puntos, como tantas otras cosas, tantos opuestos, se unen, y en ese unirse finalmente resaltan un poco lo que no en vano es tema de esta mesa, ¿no? Sí, me parece que la cosa de lo que queda afuera, lo inútil, lo vano, lo que no conduce a nada. Sí, lo que no conduce a nada. Y bueno, creo que por ahora no hay por qué extenderse. 听到两位的发言，我深受教益。我写的小说就是反映的，恰恰就是反映一部关于移动的小说。我们人类的就是有移动的本能，然后我们要走路，我们要到某个地方去，就是有目的。比如说我来阿根廷就是要参加阿根廷文学节，要见法比安先生，这就是我的目的。然而我的小说写的就是一个人他移动而没有目的，他出门他不知道要干什么，他出去了以后他就想回家。Muchas gracias por ustedes. Tienen una inspiración para el autor y su novela refleja el movimiento y cree que la humanidad tiene la capacidad origen de movimiento, de desplazamiento. Y si salimos de casa, seguro que tenemos un objetivo, tenemos una meta. Y por ejemplo, el autor viene a Argentina, su objetivo es asistir a la fiesta de literatura y visitar al señor Fabián. Y por eso, pero su novela, siempre su tema siempre refleja, por ejemplo, salir de casa, pero no hay un objetivo exacto. 小说的主人公他正是因为他不知道要出门干什么，所以他又很年轻，所以他就陷入了一个非常疯狂的境界，就是他不知道怎么安排自己，所以最后他就像一个暴怒的狮子在房里不停地走来走去一样，最后他决定去玩一个危险的游戏，就是他去杀一个人，然后让警察来追他，好解决自己的这个移动的问题。El personaje de su novela exactamente no sabe qué va a hacer, por eso y no sabe cómo ordenar su vida, por eso es como un león rabioso y de movimiento en su casa, y por eso piensa se le ocurre un movimiento peligroso, es matar a una gente y la policía puede perseguir a él. 我自己也经常是一个也可以说是比较无聊的人。我来到阿根廷，其中有2天是没什么事情的，所以这2天我就写得特别的无聊。我就是一个人在布宜诺斯艾利斯，一个人把这个城市走得很远，就毫无目的的瞎走。然后我就想起我以前在一个陌生的城市上班的时候，我非常恐惧周末，因为我不知道周末怎么打发掉这个2天的时间，所以我在周末的时候也会去在城市里每条街道就瞎走，然后这个走的过程中不知道自己要干嘛，所以我就很盼望这个路上发生火灾，或者是有别的什么打架的事情，
这个就是我无聊的一个当时一个最佳的一个状态吧，就是最好的一个写照。El autor cree que es una persona un poco aburrida y tiene una vida aburrida, por eso, por ejemplo, llega acá a Argentina unos días y tiene 2 días que no hay trabajo ni nada, y por eso viaja por Acaba 2 días hacia muy lejos, y antes trabaja en una ciudad desconocida y teme ese caso, por eso siempre, por ejemplo, cuando camina por el camino y espera que, por ejemplo, en el camino hay incendio o un caso de pelea, y cree que eso es un estado bueno para él, en que se puede ocurrir algo. Gracias. Yo puedo hacerte una pregunta, quisiera hacerle una pregunta, porque es una curiosidad que tengo de hace un tiempo. El único lugar que tuve oportunidad de visitar aparte de este país es China. Estuve 9 días en Beijing, lo que me pareció una experiencia muy tremenda por la potencia del crecimiento que tiene esa sociedad, y me sorprendió mucho la tensión entre el comunismo oficial y, estando en el centro de Beijing, no viajé mucho más allá de eso, situaciones de una gran exhibición de riqueza y mucha gente muy concentrada en exhibir su riqueza. Entonces me parecía que era una sociedad en la que necesariamente tiene que haber tensiones, sobre todo en ese crecimiento, en esa prosperidad que están en ese crecimiento que están teniendo como país. Y la curiosidad era qué lugar hay para la disidencia, pero no hablo de la disidencia política, sino en cuanto a qué temas se pueden tratar, qué grado de libertad hay ahí, y si hay una literatura disidente. Es una curiosidad, porque se me ocurre que es una ciudad, un país con una gran cantidad de cambios en relativamente poco tiempo, así que necesariamente tiene que haber tensiones, fruto de ese mismo crecimiento. Mm. 你说的很对，You are right。中国现在是一个就有很多钱的国家，财富大国。这和很多中国人他追求财富，就像他说一样，追求财富有关系。我相信中国人也正在由这个单纯的追求财富变成一个相对丰富的建设自己的一个这个目标前进。Creo que usted es correcto y dice que como es sabido, China ahora es un país con mucho enriquecimiento y toda la gente persigue la riqueza, y creen que ahora creen que con el tiempo las chinas, los chinos pueden, por ejemplo, desde este punto perseguir la riqueza, puede llegar a un punto, por ejemplo, construirse a sí mismo. Puede más abundante. 单纯追求财富是并不值得赞赏的。Si perseguir la riqueza solamente para eso no es una cosa admirable. Gracias. Sí, sí. No sé dónde vive actualmente Aishi. En una gran ciudad vive. ¿Dónde vive? Aishi. ¿Dónde vive hoy? En Beijing. No, porque una de las preguntas, los tres nacieron en ciudades pequeñas o medianas, ¿no? Nacieron en la ciudad capital de sus países. María Sonia en Trelew, Carlos en Presidencia Roque Sáenz Peña y Aishi en Huichang. Ese origen de alguna manera les permitió por ahí tener en la escritura una mirada más periférica
más hacia los márgenes, es decir, hasta qué punto esa marca de origen autobiográfico se explicita en el interés narrativo que ustedes tienen por ciertos temas, ciertos personajes, ciertos relatos o historias. En mi caso se da esa relación, ¿no? Uno quisiera ser un poquito más original, ¿no? Es como es como Hippolyte, ¿no? Se renuevan las hipótesis del determinismo geográfico, pero estamos haciendo un chiste. Lo que digo es que sí a mí me parece que me pasó una cosa muy curiosa una cosa muy curiosa porque no sé por qué hace 2 días estaba en otra mesa del filo hablando de esto por cualquier otro lado, pero bueno, parece que está, porque haciendo un poco el recorrido de uno en la vida y sus lecturas, ¿no? Digo, a mí me pasó mucho que viviendo en una ciudad de la Patagonia es muy fácil, y teniendo interés por la literatura desde que tengo uso de razón, es muy fácil que te sientas como sapo de otro pozo en la propia ciudad donde naciste y quieras todo el tiempo pensar en irte, y aunque no quieras pensar, lo pensás permanentemente y hasta que se convierte en una obsesión y te vas. Y así, en ese irme, digamos, siempre irme estuvo asociado a estar muy cerca de la literatura, ¿no? Ya sea a estudiar o a escribir, a tener interlocutores con los que pudiera, bueno, eso, ¿no? Hablar de literatura en términos de escritores y no de club de lectores y eso, digo. Entonces, lamentablemente este país todavía está conformado así, por lo menos en la Patagonia. Incluso mis amigos grandes escritores que han quedado ahí siguen diciéndome esto. Acá no hay realmente federalismo, ya sabemos, pero es curioso que siga siendo así. Bueno, la cuestión que digo también viene con esa idea, y después cuando yo creí que venía como a encontrar lo que era mi objeto de deseo, por supuesto que mental y construido a partir de lecturas, pero que eran totalmente mías, o sea, solitarias, también me provocó como, ahí la ciudad me resultó un poco expulsiva, igual que me resultaba expulsivo el pueblo. Y además entré directamente, digamos, sin entrar en detalles, en Puan, o sea, en la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar letras. Y entonces se armó ahí, lo que yo sentía como desarraigo, se convirtió para mí en un programa de lecturas, ¿no? De programa de materias a elegir. Por ejemplo, me parecía que los porteños más porteños de cuajo preferían las literaturas argentinas. Entonces, por ahí era una cosa que un poquito, si bien yo tengo y tuve siempre más amigos urbanos y qué sé yo, no es que, por ejemplo, de vez en cuando alguien me decía, ¿y por qué no vas este fin de semana a la fiesta de la Casa del Chubut? Y yo decía, ¿el qué? Los primeros años que estaba acá decía, el Chubut no existe, ¿qué es eso? Claro. O sea, tenía como una obsesión de participar de la vida cosmopolita, por decirlo así. Pero me pasó así como un recorrido con la literatura argentina que me parecía que a la vez era el canon de la ciudad, ¿no? Muy marcado. O sea, era además de hablando de historias de peripecias, digo, de las peripecias del provinciano en la ciudad, que son muchas, sobre todo si venís sin demasiada cosa armada, como fue mi caso, ya tenía yo bastante, y entonces me parecía que en la literatura, para que fuera mi lugar, yo no sé, ir a lo que fuera el canon muy marcado me ponía muy nerviosa, entonces no me gustaba, me parecía otra forma de coacción. Entonces ya de ahí empecé a armar un pequeño, digamos, una manera de tratar de por supuesto, asumir mi destino, por decirlo en términos de Borges, de escritora argentina. Por supuesto, no soy ni quiero ser otra cosa, pero no de agarrar el canon así, y que fuera eso lo que había. Entonces, de hecho, bueno, en la universidad misma hice muchos recorridos para evitar, ¿no? Leer lo que fuera el canon, no solo leerlo, escribir según esos términos, discutir de eso. Entonces,
A partir de eso, entonces, también siempre tuve un especial interés en escritores, digamos, ya lo dijo Darío hace rato, ¿no? Pero raros, ¿no? Creo que me interesaron los raros antes de que me interese Rubén Darío, ni siquiera había leído ese libro, no sabía que existía, pero digamos, siempre, no solo en los personajes, sino me han interesado muchísimo los escritores que escribieron un poco desde los márgenes, todas las comillas del caso ustedes las pondrán, y digo y curiosamente me han interesado y me interesan mucho las vidas de los escritores. No tengo ese prurito de que, ay, no, que de no, me interesa muchísimo. Muchas veces entro a escritores por las vidas, qué sé yo, Víctor Segalén, que se me cruza ahora por la cabeza, que es uno de mis escritores favoritos, me interesó primero por su vida extraña, ¿no? Por esto de haberse corrido por completo y obviamente, y eso lo podemos seguir después, también cómo eso se ve en lo que escriben, ¿no? Gombrowicz, por decir un caso que nos toca más de cerca, ¿no? Esa cosa del escritor que está en la rareza en su vida también, que podríamos decir que se aplica a todos, pero no tanto, qué sé yo, o sea, Gabriel Casares no se tuvo tanto en la rareza, Thomas Mann no se tuvo tanto en la rareza, qué sé yo. Bueno, eso más o menos como para no. No, sí, te remarca. Sobre todo ahora, capaz es una frontera un poco más blanda porque está internet, qué sé yo. Yo viviendo en Sespeña, en la época que no había internet, no sé, lo que te llegaban eran las revistas que traía el kiosquero, que eran las que se le ocurría a él, entonces cada tanto pegabas algo que estaba bien, o las disquerías que había que también tenías una batea de heavy metal que había 6 discos, ¿viste? Y vos mirabas a ver qué será esto, qué sé yo, estabas muy afuera. Los diarios, ¿viste? En mi casa se compraba el Clarín los domingos y caía a las 3 de la tarde. Esa así sensación de estar bien afuera de todo, esa te marca. Ahora ponerle capaz un pibe de ahí de Sespeña, si tiene internet puede escucharse toda la discografía de Zappa en tranquilo. Y bueno, ahí eso mejoró mucho porque a cierta música, a cierta literatura en Sespeña no había librerías, ahora hay librerías, pero librería era librería de ir a comprar mapas, compases, qué sé yo, y había ahí una estantería con libros y no mucho más. Entonces eso inevitablemente te marca. Y si vos estás en esa posición, si te criaste en esa posición, escribir desde una posición integrada es medio como mentiroso y se te renotaría. Y hay ese, qué sé yo trabajo en el rectorado de la UTN que está ahí a 3 cuadras de Plaza de Mayo, entonces salgo del subte y me encuentro con el Cabildo, y para mí el Cabildo hoy sigue siendo una cosa que aparecía en el Anteojito o en el Villica. Entonces para mí es una maravilla encontrar, no sé, el Cabildo o pasear por el cementerio de la Recoleta y no sé, de repente estás ahí a un costado a 2 metros de rosas, ¿viste? Y bueno, sí, son todas las cosas que salían en las revistas que yo leía. Entonces sí, todavía me produce algo ese encuentro. Y hace poco, esto quiere decir que, digo, un pibe para escuchar todos los discos de Zappa tiene que tener internet, y en el Chaco hay mucha gente, en el Chaco, y quiero decir, en todo ese grado de periferia hay un montón de gente que no tiene. Hace poco, o sea, recién hace un ratito mientras hablábamos, me acordé de una cosa que vi de la tele del Chaco y no sabía por qué lo había asociado, y ahora viene medio al caso, mira. Me había acordado de ¿viste estos programas de integración provincial que hay en todas las provincias, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo sería el nombre de este programa, pero sería ponerle la gente del Chaco. Entonces hay gente que da vueltas por los pueblos más chicos, habla con los viejos, ¿viste? Un programa clásico en cualquier provincia vas a encontrar eso. Y acá, ¿viste? Se ven en canales tipo Argentinísima, ¿viste eso? Y había un tipo que había llegado a una comunidad de indios del reculo del mundo
y la persona, el tipo estaba muy interesado en las artesanías que hacía la persona, era una señora muy flaca y hacía artesanías con botellas de plástico, ¿viste? Y vos decís, ¿a quién mierda le vende eso ahí? Y el tipo le elogiaba las artesanías con botellas de plástico que ya eran horribles acá, digamos, pero allá era como ya era profundizar la fealdad, subir una octava de la fealdad. Y encima el tipo le elogiaba esas artesanías como, mire, qué lindas las artesanías que hace, y la señora le respondía cosas como, no me alcanza para comprar un bife, señor, quisiera que si pueden darme trabajo, porque no sé qué, no, muy buenas las artesanías, qué sé yo, ¿viste? Y los límites están corridos para ese lado. Digo, está bueno que haya una literatura de esa gente también, porque otra cosa que te das cuenta cuando estás acá es la decepción de que acá también son provincianos de otro lado, están como unos boludos mirando a otro lado, y tienen razón, porque son igual de boludos que nosotros, entonces es como una decepción muy general. Estamos todos, es lo que te decía hace un rato, creo que al fin, bien mirado está todo el mundo afuera de todo y mirando otra cosa, queriendo estar adentro, ¿viste? Muy triste. 我是生在一个非常小的城市，所以我的第一份工作还在一个乡下，在一个村里面，所以他就保证了我成为这个世界上应该是最后一个骑士，一个奋斗的人，还可以往上爬，所以我很享受这个过程，从年轻的时候从一个村里到县城，再到省会，再到上海这样的城市，然后来北京，最后还想去一个更大的地方玩，比如说来布宜诺斯艾利斯，所以有这样一个过程，我就觉得人生很有意思。El autor nació en una ciudad muy pequeña, Richmond, y su primer trabajo también en su pueblo muy pequeño, y después por eso causa que va a ser el último caballero que se me decía trabaja mucho, y por eso con eso disfruta mucho de su vida y trabaja desde su pueblo hacia, por ejemplo, la provincia y después a Shanghai y ahora en Beijing. Y también tiene oportunidades de viajar a todo el mundo, por ejemplo, Buenos Aires. 我走了这么多地方，然后我发现，小地方的人的性格比较鲜明，然后比较容易写进小说里头，就像刚才这位大师说的，我的小说里面其实有80%的场景和人物都写的是小城市的人，我发现大城市的，因为它有太多成功的标准，所以大城市的人他们在穿衣服方面都是喜欢穿西服，然后穿皮鞋，然后吃饭的时候也有自己的一套礼仪，所以大城市的人他的性格就千篇一律，你很难去把它写得很精彩。Recorriendo tantos lugares y cree que los personajes de las ciudades, lugares más pequeños, y esos personajes tienen caracteres más especiales. Y por ejemplo, pero creen que, por ejemplo, las ciudades grandes, en esas ciudades grandes las personas tienen un estándar como normal. Y por ejemplo ellos siempre con traje iguales y tienen protocolos iguales, por eso creen que los personajes de las ciudades pequeñas o sitios pequeños son más con caracteres típicos. Gracias. 有一次在一个非常大的非常高档的宴会上面，有一个人穿着打扮非常的时髦和他身上的衣服也很值钱，但是宴会的中间我就跟他说，我说你和我一样是来自一个小地方的人，他说为什么？我说你筷子夹肉的时候一下夹了2片，只有我们这小时候穷过的人才会一次性夹住一个筷
一筷子会夹2片肉。 En un banquete, el autor se encontró con una persona, un señor, y con traje muy, dice que su traje es muy guapo, elegante, y, pero dice a esa persona que nosotros somos mismos, todos somos del lugar pequeño. Es que cuando comes con palillos, de una vez comes de 2 carnes, 2 trazos de carne, por eso todos somos lugares pequeños. A ver, sin el propósito de hacer un diagnóstico clínico sobre los personajes, ni psicoanalizarlos mucho menos, ¿no? Pero, ¿les interesa trabajar esa zona fronteriza donde los personajes están como a mitad de camino entre la cordura y la locura? Donde podríamos decir están con un pie en cada lado. Es decir, ¿cuál es ese límite o esa frontera que pasa de un personaje más o menos normal a alguien que se desvía, que pierde la razón, que está loco, medio chiflado? Me parece que en el caso de los 3 hay algo de eso puesto en juego en lo que escriben. Y quisiera ver, bueno, cómo lo expresa cada uno, ¿no? Es decir, si hay un interés auténtico, ¿qué encuentran en esa zona fronteriza entre la cordura y la locura? En realidad la zona fronteriza de la locura y la cordura es nosotros todo el tiempo, qué sé yo, el cerebro, porque son pequeñas exageraciones de operaciones que hacemos todos los días, no es que la locura es una cosa totalmente distinta que te viene de un lugar extrañísimo. Es de repente una exageración de procedimientos normales, qué sé yo. El cerebro es adicto a generar patrones. O sea, tirás 3 puntos, ves un triángulo. En base a eso tenés el reconocimiento de rostros. Hay un síndrome muy famoso que es muy famoso y que a algunos les habrá pasado, que es el falso de reconocimiento de rostros cuando tomás ácido. Que es porque claro, se altera tu habilidad de reconocer patrones. Entonces ves la cara de uno y es tu amigo. Ha pasado de saludar gente muy entusiastamente que nada que ver. Y encima cuando tenés que dar explicaciones no podés dar unas explicaciones que tranquilicen mucho al tipo que acabas de hablar. Bueno, en fin. Entonces, o qué sé yo, la paranoia podría ser una exageración de eso, ¿no? Generás un patrón y agarrás hechos aislados y los transformás en una certeza. Hay un cuento del padre Brown, creo que se llama La honradez de Ismael Gow, o Israel Gow, que es un tipo al que le habían, si no leyeron el cuento se lo estoy cagando, pero era un tipo al que le habían legado todo el oro que había en una casa. Entonces, de repente viene el padre Brown y se encuentra un tipo sin cabeza y todas las Biblias con el nombre de Dios borrado, por ejemplo. Y entonces, a partir de los detalles, había un tipo que decía, este es un enigma indescifrable. Y el padre Brown de la nada le tira 5 o 6 teorías, uniendo los puntos. Dice, la falta del oro es porque son satanistas, no sé qué, bla, 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 y están borrando. Y no, lo que pasaba... Y bueno, pero entonces el tipo le dice, pero escúchame, ¿cuál de estas 5 cosas que usted me está diciendo es la verdadera? Y dice, no, ninguna, yo te estoy diciendo que es descifrable la cosa. Con esto quiero decir, la exageración, la paranoia,
viene de una cosa que estás haciendo todo el día, todo el tiempo. Y con que eso se desequilibre un poquito, vos ya estás pisando el borde de la locura. Entonces, por eso creo que a todos nos atrae, porque estamos todos inconscientemente ahí. Y lo que te decía hace un rato, todos somos raros de la piel para adentro. Vos estás todo el tiempo poniéndole cara a los otros de que estás ahí, de que entendés todo lo que dicen, de que te interesan las mismas cosas. Y cuando volvés a casa, por algo, a la mayoría de la gente le gusta estar sola. Porque una vez que estás adentro de tu casa, la podés relajar y podés hacer que todo eso no te interesa tanto. Yo creo que sí, pero que el interés que vos ves en los personajes es real, me pasa. Pero lo que tengo que decir para mi preocupación es que nunca es deliberado, digamos. Yo armo cosas y después noto en la lectura, y sobre todo en la lectura de los otros, que están siempre bordeando. Por ahí en Mal de Época, la última novela, donde está un personaje decimonónico que existió realmente, y entonces yo viajé a Bordeaux a buscar pistas acerca de él y digamos, la tesis que escribió el médico que lo atendía y que hizo a partir de él su tesis de doctorado, ¿no? Que se llamaba Los viajeros alienados. Es una tesis del siglo XIX, el médico llamado Tissier, porque toma este personaje en pleno desarrollo de la psiquiatría en Francia, ¿no? Toma este personaje que a mí me gustó cuando lo leí, en realidad lo leí en otro libro, para otra cosa que estaba haciendo, y leí este pequeño dato que me fascinó, y entonces después guardé ese pequeño dato para escritura de novela, que es una cosa típica de lo que escribimos. Y fue una cosa, a mí lo que me gustó de ese personaje es que era un tipo que trabajaba en una empresa de gas y que no tenía ningún interés, no era, porque nosotros, o sea, la literatura normalmente asocia la locura primero a estados de creación absoluta o a personajes que son excéntricos y maravillosos, y está toda romantizada la locura, y la verdad que yo creo que la locura es un padecimiento atroz y no le veo ninguna gracia, pero evidentemente por momentos habla por mí, porque me doy cuenta de, por ejemplo, ahí, pero ya ahora en este último libro se hacía una cosa muy buscada, en el sentido que estaba ese personaje, que lo que a mí me fascinaba, porque yo básicamente estaba, lo saqué de un libro mío, una no ficción que nunca terminé de hacer al final, que iba a ser un libro sobre caminantes y el caminar. Entonces, en la enorme cantidad de datos y bibliografía y qué sé yo que busqué con los años, quedaron algunas que seguían haciendo como clic, clic, clic con el tiempo, y este caso de Alberto Dada fue uno, porque realmente era, digo, lo que llamamos precisamente una persona normal, con un empleo normal, que el padre también había sido gasista, todos los hermanos eran gasistas, viste, en la descripción, y que de pronto el tipo le pasaba esto, o sea, estaba en medio de la nada y de su trabajo, quiero decir, así, con su cosita de obrero, qué sé yo, y empezaba a caminar, y por ahí retomaba la conciencia en cualquier lado. O sea, así llegó, por ejemplo, a Moscú en un momento, en otro momento llegó así a Bélgica, digamos, caminaba además muchísimas horas por día. En un momento le pide a un amigo de infancia que por favor lo acompañe, porque bueno, va atravesando por distintas, ¿no? Estas son las notas que toma el psiquiatra que lo atiende, ¿no? Que esa es una historia bellísima, ¿no? Está la historia, o sea, yo tengo por supuesto las notas del psiquiatra y las introducciones, etcétera, y el tipo dice que él tenía 28 años, el psiquiatra, y estaba como cualquiera a esa altura de su carrera universitaria ambiciosa, que no es el caso de los que estudiamos en PON, que más bien estábamos viendo cómo demorábamos el final para no entrar precisamente en la vida llamada útil. Pero bueno, este era un psiquiatra en pleno auge de la psiquiatría, que yo estaba buscando un objeto de estudio para su gran tesis, y dice que en un momento entra a este hospital de Bordeaux, un hospital así con muchísimas camas, ¿no? Un hospital como de barraca, ¿no? Entre el hospital y la barraca, estaban todos así, y ve a un tipo, escucha un llanto, dice que le llama mucho la atención la combinación extraña entre alguien que llora como un niño, pero que es enorme, o sea, se da vuelta y no puede creer que ese tipo de llanto, el llanto sentido así de un chico, no del chico malcriado, que cada vez hay más, digo, cuando un chico llora en serio,
en una persona tan grande. Entonces se le acerca y le dice, ¿qué le pasa? El tipo le dice, lo que pasa es que no me dejan salir a caminar. Y a partir de ahí, bueno, se produce ese enamoramiento, ¿no? del investigador con su caso de estudio, y tiene una relación larguísima. Después el médico termina involucrado en ir a buscarlo, bueno, etc. Pero digo, claramente a partir de este Albert Dada, este personaje acuña esa forma de la locura que se llamó fuguismo o manía ambulatoria. Según los autores tiene distintos nombres, pero finalmente es lo mismo, y está comprobado que existió antes, después de él, y muchísimo, y hoy en día también, ¿no? Es una compulsión en que alguien directamente pierde. Eso, digamos, son claramente casos de locura. Pero eso es en la última novela que publiqué. Pero en el primer libro que publiqué, en el que decía hoy, ¿no? de los pueblos estos fantasmas, yo hice entrevistas a muchísimas personas que viven en esos pueblos, y de esas muchísimas personas habré tomado, no sé, 10, porque son 10 capítulos, como para que cada uno llevara la voz cantante en esto, ¿no? Y muchos años después de haber incluso publicado el libro, que lo corregí 1000 veces y qué sé yo, me di cuenta de que el primero es un personaje que es el dueño de un kiosco, por el cual ya no pasa el colectivo, no pasa nada, ¿no? Es un kiosco así que está como plagado de objetitos de esos que uno, no sé, cualquiera que haya vivido en un pueblo o en un barrio sabe lo que son esos lugarcitos donde hay cosas ridículas para quedarse horas mirando, ¿no? Desde el detergente que no te rompe la uña, hasta algo como una cajita de música. Bueno, ese tipo así, y él solo así, ¿no? Como era realmente el único kiosco abierto, yo entré por eso. Todas las cosas parecían como haber sido compradas hacía una década, con lo cual todo estaba como seco, desteñido, yo no sabía qué elegir. Entonces así fue que lo fui entrevistando a él. La verdad que nunca pensé en entrevistarlo, y realmente cuando tuvimos la charla por a ver qué chocolate me llevo, no sé, le dije un poco qué estaba haciendo, todo con mucha cautela, porque realmente fue uno de los primeros personajes con los que hablé. Y cuando me estaba yendo me dice, ¿no? Como en los cuentos de Poe, ¿no? Que uno se va y alguien de los que está en la sala dice, pero no miró por acá, ¿no? Me pasó eso. Me dice, yo pensaba que vos me podías contestar una pregunta, decir algo que hace años que quiero saber. Y digo, bueno, sí, qué sé yo, si puedo, no sé. Me dice, bueno, ¿sabés cómo se cura la esquizofrenia? Literal, les juro. Bueno, digamos, ese terminó siendo el personaje del primer capítulo del libro. Y el último personaje del capítulo del libro es una mujer que está también, o sea, mucho menos sutilmente loca, digamos. Es una mujer que tiene toda una teoría de que, digamos, el último capítulo está centrado en un pueblo del norte de Santa Cruz, donde de pronto hubo una ola de suicidios adolescentes. Y fue una ola bastante compleja porque fueron muchos suicidios y como a intervalos regulares y del mismo modo, y además de gente adolescente, ¿no? Lo cual siempre impacta mucho más. Entonces había ahí, bueno, muchas teorías de todo tipo y naturaleza, y escuché todas, por supuesto, pero por supuesto que terminé contando la teoría que me resultaba más atractiva literariamente, porque por supuesto que es una crónica literaria, no tengo que dar testimonio de todo lo que pasa. Y esta mujer tenía una teoría de que los dueños de la casa de lotería del pueblo estaban entrando, a través de los números que la gente compraba, se concentraban todos juntos a la noche, y a través de esos números entraban en las mentes de las personas, y en ese operativo que supuestamente las personas hacía que, de alguna manera muy larga de explicar, los jóvenes se fueran suicidando. Entonces, digamos, esa teoría me resultó muy atractiva, sobre todo dicha por la señora cuyo trabajo era regar los jardines de los dueños de IPF, que eran dos tipos que tenían ahí una casa. Y entonces, bueno, obviamente el último capítulo va a la locura, va increyendo, y yo después creo que entrevisté a 70 personas, en esas 10 que elegí,
dos están en el borde de la locura y el recorrido del libro es ese, ¿no? Es como estoy un poco loco y termino en un... O sea, casi es como un recorrido por pueblos fantasmas o cómo entrar definitivamente de lleno en la locura. Bueno, algo, así que creo que sí, que me interesan, pero quiero decir, los libros me lo dijeron a mí, a esto, bueno, hay temas que uno sabe antes que le interesan o sospecha que le interesan, después el tema te decepciona, pero fueron los libros los que me fueron contando esto, descubrimiento de lo que uno escribe. 在我理解，疯子就是我认识我的经验就是他比较固执，还有一个就是呈现于自我。Para mí, la locura siempre es una persona que, por ejemplo, no va a escuchar de otros y siempre muy personalizada. 还有就是比较喜欢文学，我说一句话，大家不要紧张，就是我参加这个类似这样的活动的时候，有时候就会碰见疯子。Y también la locura siempre le encanta la literatura y voy a decir una palabra, pero ustedes no están nerviosas. Siempre cuando asistí a la conferencia como así, puedo encontrarme con locos. 我有一次做活动的时候，也是像今天一样，济济一堂坐满了，甚至旁边也坐了很多人。我当时还是一个不太出名的作者，然后我就觉得很受宠。但是后来有人告诉我，附近的精神病院又人出来做社会活动，他们做社会活动就是到书店里面听作家做演讲。Había una vez también es un evento como así y en la sala llena de gente como hoy y en ese momento todavía no soy un autor muy conocido y pero cree que es famoso y dice, pero después del evento una persona le dije que cerca de allá hay un hospital de locos. Y dice que para ellos las actividades principales de ese tiempo es salir del hospital e ir a los eventos como así, ir a la librería a escuchar las conferencias como así. 所以我相信文学有治愈人心灵和使人安静的作用。有一次在澳门，还有一个作者，还有一个读者，就是在台下，他先来了一次，后来又化妆又来了一次，所以我就觉得文学可能使他产生了一种治愈的希望，还有他的内心感到宁静。我后来他就老是找我聊天，因为在那个散场以后，我就很能明确的感觉到他就是一个幻想狂，然后我就和他聊天聊了很久，发现他就深陷于自己的世界，但是他每天都在读文学，我觉得正是文学帮助了他，使他不至于陷得更深，而且看起来他也有康复的希望。Por eso la literatura siempre es útil para tranquilizar a la gente. Y una vez en Macao, un autor viene dos veces. La primera vez es normal y la segunda después de maquillaje viene otra vez. Y siempre, por eso cree que la literatura como eso puede curarle y puede tranquilizarle. Y después del evento siempre esa persona siempre charla con el autor y puede sentir que él siempre vive en su mundo propio, pero cree que la literatura puede ayudarle para tranquilizar y tiene la esperanza de curar bien. 今天来的没有一个是讽刺，谢谢。
Va por verso. Muy bueno. Yo quería agregar una cosita. Este era un gran cierre. Pero también como es un hábito de Carancho de leer historias clínicas, de casos clínicos, porque es cierto, tenés razón de que no está bien romantizar a la locura, pero hay cierta parte de la locura, digamos, cuando se habla de locura es una palabra muy amplia, digamos, pasan muchas cosas abajo de ese paraguas, pero muchas veces lo que hay es como una matemática diferente para resolver el mismo problema que tenés vos. Entonces tiene como esa curiosidad. Y aparte como, este es una cosa de choreo que le puede servir al que escribe, a veces te encontrás con soluciones para problemas que tenías vos. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, con Danielito, de Bajo este sol tremendo, que a mí me había gustado una cosa de que tuviera el nombre de su hermano muerto. Eso yo lo había sacado de la biografía de Videla, que se llama Jorge Rafael, porque tenía dos hermanos mellizos que nacieron antes que él y murieron, que se llamaban Jorge y Rafael. O sea que Rafael tenía el nombre de dos muertos. Entonces eso me había parecido muy picante como marcador de una persona. Entonces lo tenía dando vueltas, pero no sabía cómo resolverlo y cómo, digamos, para que el evento sea satisfactorio en términos literarios tiene que tener 3 apariciones mínimo, o 2 apariciones como para que abra y cierre, ¿no? Y me faltaba algo para cerrar ese tema y googleé casos clínicos, justamente empecé a ver casos de gente que tenía nombres de hermanos muertos, y ahí encontré un sueño que se lo puse a Danielito, pero lo choreé de ahí, digamos. Él sueña en un momento que está al lado de una camilla y sacan todos los órganos del cuerpo que está en esa camilla y se los ponen a él. Y ese es un sueño que tuvo realmente alguien, lo pesqué de algún caso clínico. Y a mí me confieso este choreo porque fue útil y cerraba en su momento, así que doy como ese pequeño tip. Es interesante. Y por eso a uno le gustan esas cosas, porque es interesante. Aprovecho lo que él comenta para preguntarle a Ishi si él alguna vez, para la novela Una pizca de maldad o para otros textos que haya escrito, utilizó informes clínicos o textos policiales, por el hecho de ser ex policía, ¿no? Incluso. Sí, claro, perdón. Decía que Carlos contó que una vez leyó, googleó y leyó historias clínicas y que uno de las historias que sirvió se la puso como sueño a un personaje de una de sus novelas. Entonces le quería preguntar a Ishi si él usó algún informe clínico o alguna historia de su experiencia como policía en alguno de sus libros, y que si hizo eso, que si nos puede contar esa historia.嗯，我的小说里面，大部分的材料就是来自于当年做警察时候的经历，到现在，我把警察的过去的经历都写光了以后，我曾陷入了一种困境，就不知道怎么往下写，所以这个困境直到近2年才得到了解决。应该是阿根廷的文学，包括博尔赫斯和科达萨尔帮了我一把，就是我发现我在幻想方面也有一些潜质，所以就不能再写，就是把警察题材写完了以后，我就可以在文学路上可以走得更远一些。
dice que siempre usa sus experiencias policiales en su novela y ahora ya se agotó todas sus experiencias policiales. Por eso después de eso ya entró en un apuro que no sabe qué puede escribir, pero en los últimos 2 años resolvió este problema, que también con la inspiración de la literatura argentina, por ejemplo Borges y Cortázar, y cree que también tiene capacidad, habilidad de fantasma. Por eso ahora puede seguir este camino de literatura. Gracias. Ahora les quería proponer, si alguien quiere preguntar algo, me dicen y hacemos, si surge de algo que quedó incompleto, me dicen y preguntamos. Yo les quería proponer ahora que cada uno elabore una especie de breve lista muy personal de personajes de ficción o reales que sean sus personajes como fuera del sistema, periférico, un tanto marginales, locos, ahí con un pie en cada lado, outsiders, preferidos. De ficción, o puede ser también, si en algún caso reales, y extiendo esto, si quieren, de libros, pero podría ser también de películas, o de algún otro, de la música, cuadros, pero si quieren, lo cerramos con los libros o películas. También basta que me digan listo. Sí. Bueno, pienso en voz alta para... Sí, no, lo que pasa es que son, o casi todos, no sé, tipo, bueno, para uno que nombré mucho últimamente, que es un personaje real, que es, hablando en las charlas en las conversaciones tenidas sobre Ricardo, que es el personaje del libro, un tipo al que cité mucho y que es un tipo muy simpático, muy complejamente simpático, es Dennis Nilsson, que es un asesino en serie inglés que mató a 15 muchachos homosexuales a lo largo de un relativamente corto tiempo, y es un tipo que, a pesar de eso y siendo un necrófilo de la santa de puta, es un tipo que te puede caer muy simpático, muy simpático. Yo diría eso. Yo no sé, un poco, me parece que algunos mencioné ya, ¿no? Entre los personajes, después, pero es que tengo un tema con las listas, basta que alguien me empiece a hacerme una lista, decime 5 para que no se me ocurra nunca nada, es como una negación. Es la violencia del interrogatorio, se pasa de la charla al interrogatorio para mí con las listas, así que mucho no sé si puedo aportar, la verdad que no, para qué voy a forzarlo, no sé, creo que dije algo y ahora tendría que sacar de leer algo, ¿no? Yo mejor paso, seguro que él tiene ejemplos orientales. 我从电影和音乐里面接触的疯子形象比较少，可能跟我学习比较少有关系。然后我接受印象非常深刻的就是美国导演马丁·西克塞斯他拍的那个电影叫《出租车司机》。里面就是反映了一个疯子的角色，然后我在生活中其实接触了不少疯子，这个让对我写作也很有帮助。Dice que desde la película o música conoce pocos los personajes, por ejemplo, locuros desde la película o música. Quizás tiene relaciones con, cree que estudia poco, por eso conoce eso tampoco muy poco, pero recuerda una película se llama Taxista. Taxi Driver, ¿será? Sí, el taxista de Martin Scorsese, Taxi Driver. Y en ella hay una locura y tiene muchas inspiraciones de eso. Gracias. A ver, hay una persona allá.
¿Le acerco el micrófono? A ver. Yo la verdad es que ingresé a las salas sin mucha expectativa personal, digamos, pero me parece muy interesante lo que se dijo. Es decir, quisiera hacer un comentario pero a modo de pregunta, no tanto porque creo que yo no soy un expositor, pero me parece que hay unos personajes que sería interesante revisar, más antiguos, algunos más modernos, y que a lo mejor, digamos, no todos son relacionados con la locura. Voy a mencionar al Raskolnikov de Crimen y Castigo, que pienso que es un caso de patología, ¿no es cierto? Pero el Capitán Nemo de Julio Verne es un outsider que no está explicado por Verne por qué por qué hizo el Nautilus y se fue al mar alegándose de la sociedad. Y creo que ese no era loco, como se diría, ¿no es cierto? Creo que hay otro objetivo. Ahí en realidad lo que se le reconoce a Verne es haber imaginado el submarino, pero ese personaje es muy importante. Un sociópata tremendo, sí. Eso. Pero aparte, están todos los personajes de Agatha Christie, muchos de ellos que han armado, se le reconoce a ella la novela policial, pero en realidad los personajes son todos, casi todos, son patológicos, porque imaginan una trama para matar a alguien por beneficio. O sea, quisiera que ustedes comenten algo sobre eso, no sé si lo ven como algo que no es solo la locura. No sé si lo planteo como una pregunta, creo que sí. Gracias. Sí, no, es un comentario más que una pregunta, así que no o sea, hay gente, digamos, hay otras cosas interesantes aparte de la locura, claro. Pero la gente interesante siempre siempre tiene alguna disidencia con el tejido que lo rodea, ¿no? En general también esa disidencia hace fuerte al tejido. Para dar un ejemplo bien, el hierro es duro y tiene una estructura cristalina que lo hace duro. Si vos a la estructura cristalina del hierro le metés cada tanto un átomo de carbono, ese átomo deforma esa red y la transforma en algo más fuerte. El acero con carbono, el hierro con carbono es el acero. Así que sí, todo lo que sea distinto, metido en la misma red, le da un poco de pulenta a la misma red, así introduzca un sufrimiento, ¿no? Porque si todos los átomos estuvieran comoditos en su lugar, pero bueno, sería más grande. No sé a dónde se llegué con esto. Yo creo, bueno, sí. Es el momento de hablar. Bueno, yo ya me caso. Estamos entrando en la deriva. ¿no? Claro, en la deriva performática. Estamos pasando a lo performático, claro. Ahora empezamos a hacer así y a girar en el aire. No quería ver a un amigo en la sala porque van a sacar deducciones complejas. Y bueno, es una probable consecuencia. ¿Lo querés? No. Bueno, ahí sí. No, todo bien. Yo quería preguntarle a él que nos contara cómo fue el pasaje, es una curiosidad que tengo, de policía a escritor. Que nos cuente un poco cómo fue.呃，我很不喜欢做警察，所以我就在做警察的第一天开始，我就要尝试离开这个岗位，然后用了5年时间才离开。可能有人会问你为什么又要做警察呢？就是因为我在高考的时候只考到那么一点分儿，然后没有办法读更好的学校，只能去读警察学校。我不能做警察，也跟我自己的这个体能或者是体力也有关系。我记得有一次，我去抓一个人，他放出一条狗，那个狗追着我跑，这个导致我认为自己不能在这个行业再待下去了。A él no le gusta mucho, odio mucho la
profesión de policía. Es que desde el primer día de trabajo quiere salir y usa 5 años para salir de esta profesión. Pero alguien puede preguntarle por qué La eligió. Porque fue policía. La policía. Es que cuando en China tenemos un examen muy importante para la universidad, pero gana mal, muy pocos notas. Por eso no tiene otra reforma de elegir esta profesión. Y y eso cree que ese trabajo no es conveniente para él, cree que también asocia con su fuerza, cree que no tiene mucha capacidad de fuerza, que había una vez él tiene que persigue a una mala persona, pero y esa persona hay un perro y al final ese perro persigue a él. 还有一次比较悲惨的经历，就是我在小说里面写过2次，就是我曾经被100多个人围攻，就是他们还把我抬到天上，面对天空。然后我在小说里面都写了好几次，读者还说我比较重复。其实是个经历比较难忘，因为在那一刻的时候，就好像就像一个异教徒要被人抬到要去烧死一样的那个感觉，所以那一次的经历也很让我感到恐惧，所以后来我就不太去，我觉得我自己不太适合做警察，就是。Y también hay una experiencia que había una vez fue como es que alguna vez hay más de 100 personas que le levantaron al cielo y así se le ocurrió ¿cómo se dice? Un miedo profundo y contó esta experiencia en sus libros varias veces. Aquel entonces se sintió como un brujo para las llamas, entonces es porque terminó su trabajo como policía. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Tenemos que ir cerrando? ¿Cerramos? Bueno, dale. ¿Querés el micrófono? No, está bien. Yo quería hacer una pregunta a Carlos. Yo primero leí Magnetizado. Entiendo que a mucha gente le va a haber pasado lo mismo porque creo que obtuvo más popularidad y después fue con tu novela. Y a mí me pasó cuando leí tu novela que como si Ricardo fuese un personaje de esa misma novela, Ricardo de Magnetizado. La pregunta es si esa relación que hay, porque fue una búsqueda que vos hiciste a ir a entrevistar a esa persona, ¿qué relación tiene esa búsqueda que vos hiciste al querer escribir sobre él con el trabajo que ya habías hecho con tus personajes en tu novela? Porque pareciera todo parte del mismo circuito, y la segunda parte es si ese circuito o es algo que vos querés seguir trabajando o es algo que lo das por terminado. Te agradezco mucho que veas ese parentesco, porque sí, efectivamente Ricardo tiene algo de Danielito. Ricardo tiene una parte, hay un parentesco y un clima. Lo conté varias veces y siempre me da vergüenza decir esto porque por un lado parece que sos un pedante, que pretendés que alguien haya leído lo que ya contaste, y también es de pedante pedir perdón por eso. Pero bueno, claro, ya no me olvidé que era lo que estaba por contestar, por así decirlo. De Danielito y Ricardo. Sí, yo pensaba, cuando medio se empezó a configurar el magnetizado, una de las cosas que más me gustaba es que si en el hipotético caso de que me llegara a salir bien el libro que estoy escribiendo ahora, Magnetizado iba a operar como una especie de vértice oscuro, porque si bien es un texto mucho más opaco que
Bajo este sol ya es una novela opaca, pero si bien Magnetizado es mucho más raso en cuanto a pretensión literaria, comparten la misma onda. Cuando yo escribí Bajo este sol, una parte fuerte de la motivación era sacarme de adentro ese clima mental. Ese clima mental que tiene el libro lo tenía yo adentro. Y en la escritura lo extirpé un poco. Soy una persona un poco más contenta. Porque trabajé con ese malestar y lo saqué afuera. Y en la conversación con Ricardo, que me vino, si bien no de arriba, quiero decir, yo venía preparando este encuentro en el sentido que hice un programa de radio sobre asesinos en serie durante mucho tiempo, venía como creando, no sé si creando, pero propiciando ese encuentro de alguna manera. A medida que fui conversando con Ricardo, me di cuenta de que efectivamente él venía de ese clima también. Y entonces ahí fue cuando empecé a configurar, digo, bueno, ese parentesco, y digo, ojalá pueda terminar un triangulito y terminar de ubicarlo a Ricardo, al libro sobre Ricardo ahí. Pero sí, te agradezco mucho que hayas leído eso, porque sí, es uno de los tiros, sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Tenemos que entregar la sala, el feedback sigue en el auditorio.